Estamos de regreso en Despierta con CDN. Es el momento de conversar de un tema que está sobre el tapete luego de que el Consejo Nacional de Educación aprobó el tema de los textos escolares para el próximo año. Aquí tenemos en el estudio a Pablo Cuello, que es el presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana, con quien vamos a conversar sobre las observaciones que tienen sobre este tema. Muchísimas gracias por venir y bienvenido a Despierta con CDN. Buenos días. Pues en el día de ayer nosotros mediante Red hemos llevado la voz cantante a medida que se va construyendo este proyecto que diseñó el ministro de manera individual, sobre la base de estatizar el sistema de libro de texto de la República Dominicana. ¿Por qué hablo de estatizar? Las escuelas, el sector público representa el 80% de los libros de texto de la República Dominicana y están parados en leyes para el sector editorial, como la ley del libro, y las mismas normativas que nos han evaluado, nos han validado y nos han aprobado 402 libros que son la bibliografía actual comprendida de 17 editoriales. En diciembre se transa una ordenanza en la cual se le da participación a las universidades, a las instituciones. Dicho sea de paso, instituciones que en su registro mercantil, en su orden jurídico, no tienen la facultad de hacer libro de texto. Y muchas de ellas nunca lo han hecho. Pero nada, se decidió un camino y nosotros, muy haciendo el ejercicio de nuestro derecho en la vía jurídica, pues hemos apelado a estas situaciones que están en los tribunales. Porque es algo que nos afecta nuestros derechos adquiridos. O sea, el Estado invita a invertir en este sector. Aquí, en la pandemia, es muy interesante lo que pasó en Latinoamérica, donde la industria editorial quebró y hay países donde desapareció. Sin embargo, este gobierno, cuando llega, que tiene finalmente, es este gobierno que aprueba esos 405 libros, mediante una resolución en el 2021 y en el 2022, no el PLD, no, nuestro presidente, mi presidente. Entonces, nosotros estamos totalmente asombrados, el sector, el gremio, o sea, los empleos, o sea, en nuestra empresa en particular, ningún empleado perdió su empleo durante la pandemia. Y cuando nos llamaron a esta convocatoria, teníamos libros e investigación y desarrollo hecha para ofertarlo a la aprobación del proceso de curricular. Señor Cuello, para que la gente entienda, ustedes han tenido un apoyo inclusive del CONEP, que normalmente el CONEP no opina mucho en los temas del Ministerio de Educación. El ministro ha aprobado ayer lo que sería, digamos que la currícula, el contenido, la impresión de los materiales o los libros que se va a usar en el año escolar 2023-2024. ¿Qué es, en sentido llano, lo que se ha aprobado que es contrario al interés de las casas editoriales? Lo que ilegalmente, y voy a usar esta palabra, lo que ilegalmente se ha aprobado, muy trascendental, es el inicio, y esto es fuerte, señores, pero quiero que la población lo entienda, el inicio de un adoctrinamiento. ¿En qué sentido? Bueno, lo que está pasando en México es interesante. ¿Por qué? Ahora mismo, bajo las resoluciones 2021 y 2022, dentro de las aprobaciones de estas 17 editoriales, por ejemplo, en biología, tú tienes 9 editoriales que tienen 9 formas de enseñarte la biología. Mediante la aprobación del día de ayer, en la cual el CONEP y Educa, en su calidad de miembros independientes del Consejo Nacional de Educación, dijeron: esto no se puede aprobar así, esto exige una evaluación y que se cumplan las normativas de aprobación correctas para validar esos contenidos. ¿Por qué? ¿Qué dicen esos contenidos con los que ustedes no están de acuerdo? Muy buena pregunta, Yulisa. Nadie conoce los contenidos. Sobre la base del sello de que la élite intelectual los escribió, debemos asumir que son buenos. Entonces, pero usted habla de adoctrinamiento. Exacto. ¿Por qué hablo de adoctrinamiento? Porque a diferencia de cuando tú tienes 7 y 8 editoriales con una filosofía de pensamiento a discutir y a elegir, a partir de este momento tú tienes un solo libro que es el que se va a usar, el que se aprobó. Por ejemplo, formación humana y religiosa, autoría
el episcopado dominicano. Se aprobó una serie completa de formación humana y religiosa. Muy bien, y no tengo nada en contra del episcopado dominicano, pero es el único. A partir de este momento, la religión, los valores religiosos son lo que ellos digan. En el sistema público dominicano, en el 80% de los libros de texto, en todos nuestros niños. ¿Eso es correcto? Yo creo que no. Yo creo que la diversidad es importante. Yo creo que el debate es importante. Yo creo que las normativas mediante las cuales el mismo Consejo de Educación aprobó para aprobar esos recursos, es importante no violarlas. Por ejemplo, en este caso, el ministerio es juez y parte. O sea, la superintendencia de banco está aprobando un banco para ellos mismos. No. O sea, a nosotros como editores nos hacen pasar por normativas de doble ciego. Por ejemplo, yo no conozco quién me evalúa, ni yo sé, ni él sabe a quién está evaluando. Y no es bien ahí. No es claro, eso es muy correcto. Pero eso no pasó con estos libros. O sea, usted dice lo que se ha utilizado, el método que se ha utilizado tradicionalmente. Claro, súper transparente, nadie nunca lo cuestionó. O sea, una cosa de competitividad cualitativa. Y esos son procesos interesantes, porque ahí juega el papel del sector privado. O sea, nuestro gremio, nuestros miembros tratan de competir entre ellos en ofertar un producto de calidad. Y en términos económicos, ¿qué significa eso para ustedes? Oh, grave. Pero imagínate, tú pierdes el acceso al 80% de un mercado. Por eso hablo de la estatización. O sea, ¿quién controla la oferta a partir de este momento? El Estado. Los libros ya no serán comprados por el Estado a partir de esto. ¿Y por quién serán comprados? O no, pasa un proceso de impresión normal, o sea, no es el editor que tiene ese valor agregado, sino una impresión que es sencillamente una forma de difusión de contenido. O sea, el asunto de ustedes es que afecta el negocio de la impresión de los libros. No, afecta derechos adquiridos. ¿En qué sentido? El Ministerio de Educación invita a que los editores, acordes a un currículum, hagan propuestas científicas de libros de texto que cumplan con ese currículum. El ministerio, como ente regulador, dice si ese contenido cumple o no cumple con el programa. Y para aprobarlo, lo valida con las certificaciones de derecho de autor, con la permisología de la República Dominicana, con toda una serie de estamentos, bajo una rigurosa, pero señores, riguroso proceso de evaluación. Todo eso para evaluar los libros propios del Ministerio de Educación no se hizo. Se hizo nada, el ministro... O sea, lo que quiero decir con esto es que hay una subordinación. Es un departamento del Ministerio de Educación el que aprueba los libros del propio ministerio. El ministerio había dicho en el pasado, reciente, que a lo que había ahí era una especie de negocio que no beneficiaba a la educación del país y que ahora el Estado se va a ahorrar, ¿cuánto fue que dijo? 5.000 millones. Casi Después 6.000 bajó a 4.000 millones de millones. pesos. Después bajó a 2.000 millones. Y que el contenido educativo iba a ser mejor. Además, se ha cuestionado por qué, si el contenido es el mismo, por qué los niños no podían rehusar libros. Y eso generó como un malestar dentro de los padres que llegó al Ministerio de Educación. ¿Tiene esta aprobación algo que ver con todo eso que se ha dicho? No, para nada. No. Primero, la economía, no hay un estudio que justifique este cambio. ¿Dónde está el estudio que dice o que los libros son mejores o son peores o que esto es más caro? O sea, yo cuestiono el estudio cualitativo y el estudio cuantitativo en mi condición de presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana. ¿Dónde está el estudio? No existe, cosa que lo dice la ley. Primer punto. Segundo, la gente confunde el tema de que no se pueden rehusar porque es el sector privado. Cuando tú tienes un niño de 10 años y un niño de 7, y el niño de 7 te llega al libro de 10 y no se puede rehusar. Ese no es el caso del sector público que estamos hablando. En el sector público todo lo contrario. Cuando él habla de 5.000 millones, él parte de una compra de 3.800 millones de pesos que se hizo este gobierno en el 2021 y 2022 en un esquema de libros impresos, libros digitales, con un tema de derechos, con el Estado es que decide cómo compra, si compra bien o compra mal. El Estado es que tiene que crear esa competitividad entre los oferentes. Y mientras más oferente hay, más competitividad hay. Eso es lo importante. Entonces, claro, 5.000 millones, pero él lleva 2.000.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces un gasto, cuando se hacía el gasto la primera vez de la compra, el año subsiguiente solo se compra 20% de los libros, porque se rehúsa el 80%. Todo esto, él no lo ha analizado como es, ni lo ha visto como es. O sea, él se confunde y dice, aquí nunca se han dado libros. Aquí tienen 15 años comprando ese método de libro. Él dice que esto se hace en Latinoamérica. No es verdad. Esto se hace en Honduras, esto se hace en Cuba. Esto no se hace en Estados Unidos, esto no se hace en Corea del Norte, Corea del Sur. Esto no se hace en España, esto no se hace en Francia, esto no se hace en Brasil, esto no se hace en Chile. Entonces, veámonos en el espejo de la competitividad. Esto afecta. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un ciudadano no formado. Desde el 2019 a los niños no se les da libro de texto de secundaria. ¿Con qué estudian? El nivel de deserción escolar que vivimos con esta pandemia fue difícil. Entonces, yo lo que veo desde el punto de vista como dominicano, con la educación con tanto problema, ¿por qué se crean un problema nuevo? Acciones legales van a asomar. No. Hay una batalla de acciones legales. Porque sí, pero ahora que se ha tomado ya la decisión del Claro, Consejo. y esto crea un daño. Y bueno que sepan, o sea, ese daño es responsabilidad patrimonial. Y es bueno que lo sepan. O sea, aquí hay que dejar de votar los locos, aquí hay que tomar decisiones conscientes. En una empresa uno pide directores independientes que te ayuden a tomar la mejor decisión para tu empresa. Ayer decía el ministro en su declaración, no, porque ellos lo que buscan es lucro. Pero ven acá, el Estado nos pidió, nos invitó que invirtiéramos, que investigáramos, que hiciéramos libros de texto. La ley nos protege. Hay una ley que modificó, perdón, yo no soy abogado, la ley que modificó la Ley General de Educación, que no da vigencia por 4 años. Y dice que eso es inalterable. Nadie está por encima de la ley. Entonces, esto es un Estado de Derecho. Hoy no toca a nosotros. Mañana le va a tocar a otro sector. Y estas son industrias que si tú las destruyes, construirlas es complicado. Esto lleva editores, autores, empleados, todo un capital intelectual que se construye alrededor de esa obra. Todo esto para ver si se vende o no se vende. Entonces nosotros asumimos un riesgo. Y él se ha dado cuenta, haciendo estos libros en 3 meses, porque contratos que se firmaron en diciembre y avances que se dieron en mayo, 3 meses, se ha dado cuenta que no es tan fácil. ¿Quién está imprimiendo estos libros? ¿Quién los está editando? ¿Quién está haciendo todo? Los libros fueron adjudicados a una de las mayores imprentas de la República Dominicana, la cual ellos mismos saben que tienen su limitación y que los libros no van a estar listos para el año escolar. La estrategia que se ha diseñado es sacar una gran parte de los libros, la totalidad, finalmente, para que lo conozca todo el mundo, en digital y avanzar con la impresión a medida que va llegando. Pero se ha demostrado que el digital no funciona. Nice. Sobre la marcha, entonces. Entonces, seguimos improvisando. O sea, el ministro tomó una decisión el año pasado muy irresponsable. O sea, él dejó, teniendo esa bibliografía aprobada, él dejó los niños de inicial y primer ciclo sin libro de texto. Su gestión, su año escolar. ¿Por qué? Porque él no quiere comprarle la editora, él no hace un concurso competitivo, no sé. La razón, todos los días cambia. Entonces, eso no está bien. La editora que está trabajando estos libros que ha diseñado el Ministerio de Educación, ¿es parte de esta asociación de industrias editoriales de ustedes? No, es Editora Corripio, sí, la cual es una honorable empresa, una empresa muy buena y que en lo personal tengo una gran amistad con ellos y yo he sido uno de sus mejores clientes en toda la vida, porque nosotros imprimimos con ellos en algún momento. Pero esto es un problema matemático. Y cuando esto, por ejemplo, era responsabilidad de 5, 6, 7 editoras, sumaban sus capacidades. Ahora es responsabilidad de una sola. Bueno, la impresión. Los contenidos se subcontrataron a este esquema de universidades e instituciones. Académicos. Claro. Recuerda que la impresión es una forma de difusión de ese contenido. Entonces el diseño académico se está haciendo a través con el Ministerio de Educación, a través de universidades y lo que ellos han dicho que es una mesa académica. Sí. Y ese resultado es lo que van a imprimir. Exactamente. Entonces ustedes entienden que el contenido tienen el derecho de continuar diseñándolo ustedes. Pero claro, no, es que tenemos una ley.
la ley del libro. Es que tenemos derechos adquiridos, tenemos 2 resoluciones que nos aprobaron esos libros por 4 años. Entonces, de repente, el ministro de turno que llega cambia las reglas de juego. Entonces, cuando tú tengas un Confotur para un hotel, el ministro que llegue quita el Confotur, ese hotel que tú estás construyendo, el financiamiento se te cae. O sea, porque nosotros no seamos una industria como Sonadores, no debemos vernos de la misma forma. Esto no es correcto. La seguridad jurídica está en juego en este momento. Y es un mensaje. Nosotros no estilamos venir a la opinión pública a hablar de este tema. Pero ya, o sea, esto hay que ponerle un stop y la gente tiene que tener conciencia. Y señores, lo del adoctrinamiento es muy preocupante. ¿Pero qué es adoctrinamiento? Cuando usted se refiere a adoctrinamiento, es que el ministro ha dicho que se va a volver a dar moral y cívica, religión, como se daba antes en las escuelas. Que hay otra materia que nosotros no sepamos que se vaya a dar. No, es que, fíjate una cosa. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en México. El concepto de la historia, vamos a suponer, por mucho tiempo, aquí se manejó que en algún momento, cómo tú manejas la historia. Tú hablas claramente lo de Trujillo, no lo hablas. Sí. Cómo tú tratas ciertos temas. El trabajo de una editorial es trabajarlo de manera objetiva, los hechos, la parte científica. Entonces, eso genera el debate y la rigurosidad con el currículum, el tema que se trata, la química, la física, para esa edad, para ese idioma, con una ilustración dirigida a él. Entonces, en este caso, eso se le ha entregado a la UCE o se le ha entregado a la Academia de Ciencias. Bueno, cada quien tiene su derecho filosófico de cómo plantear eso, pero no puede ser el único. Entonces, en este momento, hay un solo libro de biología, un solo libro de química, un solo libro de historia, hecho por cada una de esas personas que finalmente pudo lograr colarse en la aprobación del Consejo Nacional de Educación, ilegalmente aprobado en el día de ayer. Parece que el tema va para largo. Gracias a Pablo Cuello, presidente de la Asociación de Empresas Industrias Editoriales de la República Dominicana, por participar en nuestro programa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Perfecto.